de acoso laboral para ampliar la exposición que nos dio el compañero Cristian y tocar algunos de los tipos de acoso laboral que existen, ¿cierto? También vamos a ampliar un poquito el tema del comité de convivencia, aunque creo que estuvo muy bien expuesto por los compañeros. Pero vamos a mirar estas terminologías para que podamos pasar entonces a desarrollar el crucigrama. Listo. La idea es que el crucigrama lo empiecen a desarrollar en esta horita que les queda de clase y que inmediatamente lo terminen, lo empiecen a subir a la plataforma. Aunque yo pensaría que pues al estar conectados me lo pueden también, si tienen alguna dificultad por el Q10, enviármelo al correo electrónico. Listo. Muy bien. Entonces, recordemos entonces lo que nos contaba Cristian. ¿A qué definimos como acoso laboral? Y es que ese acoso laboral es toda conducta persistente y demostrable. Y son dos cualidades básicas del acoso laboral. Es persistente y demostrable. Yo tengo que tener pruebas para hacer una acusación, ¿sí? Ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato, ¿sí? Porque puede ser que yo lo tenga a mi mismo nivel y sea la persona que esté haciendo esa coerción hacia mí. Un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir la renuncia del mismo. Miremos entonces que el concepto es muy amplio. El compañero Cristian nos hablaba de algunos de los casos como el mobbing, el acoso sexual, ¿cierto? Pero entonces miren que el concepto de acoso laboral es muy amplio y contempla muchas cosas y no se centra solamente en que a mí solamente me acosa mi jefe, a mí también me puede acosar un compañero de trabajo. Vamos entonces a entrar a mirar esos tipos de acoso que pueden existir. Muy bien, modalidades de acoso. Entonces, dentro de esas modalidades de acoso tenemos el maltrato laboral. Como tal, el maltrato laboral ya es ese acto de violencia contra mi integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione mi integridad moral o los derechos a la intimidad, el buen nombre de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral, o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Entonces miremos que la definición de maltrato laboral va más allá del golpe físico. Aquí es donde entran a jugar todo lo que hemos hablado con el tema de las palabras, ¿cierto? Todo lo que es esa integridad moral y psicológica a la que muchas veces como trabajadores podemos llegar a estar expuestos, ¿sí? Los insultos, las palabras soeces, discriminatorias, incluso las indirectas de mal gusto, ¿sí? Los sarcasmos, las frases irónicas que pueden llevar a, cuando recuerden, cuando son constantes, ya se convierten en un tema de acoso. En el caso de, como modalidad, maltrato laboral. La persecución laboral. Entonces hablamos de la persecución laboral. Dice que es aquella conducta cuya característica de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horarios que puedan producir desmotivación laboral. Esto se ve mucho en el sector público, porque las empresas del sector público tienen que cumplir con algo que se llama evaluaciones de desempeño por competencias. Entonces, cuando quieren sacar un empleado público, lo que hacen, y eso también aplica para las ESIs, ¿listo? Las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, les hacen la evaluación de desempeño, entonces lo que empiezan es a calificarles las competencias mal, ¿sí? ¿Para qué? Les empiezan a quitar recursos, les empiezan a negar permisos,
¿Para qué? Para hacer aburrir al trabajador y que al sí tome la decisión de renunciar. ¿Listo? Porque legalmente va a ser menos consecuencias para la empresa que el empleado renuncie a que si lo despide, porque si lo despide pues va a poder tener que entrar en tema de indemnización según el tipo de contrato que tenga. Discriminación laboral, otra de las modalidades. Dice que es todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social, o que carezca de toda racionalidad desde el punto de vista laboral. Hace algunos años, yo creo que a ustedes ya no les tocó, les está tocando una generación donde la mayoría de las empresas han adoptado como política el tema de la inclusión en el tema de contratación. Pero hace algunos años, cuando se enteraban de que una persona era lesbiana o era homosexual, inmediatamente eran despedidas de su puesto. Ahora incluso hay muchas empresas que aceptan, ¿cierto? Y incluso tienen dentro de sus políticas de inclusión no solamente el tema de su orientación sexual, sino incluso el tema de discapacidades, ¿cierto? Incluso hasta el tema por enfermedades mentales o discapacidades mentales, como incluso como el tema del autismo. Personas que normalmente eran rechazadas por la sociedad habían sido incluidas. Yo no sé si ustedes llegaron a escuchar en alguna época que decían que en todas las películas de Hollywood siempre tenía que haber un negro, que sí o sí siempre tiene que haber un negro. Y esto en realidad hace parte porque en Estados Unidos fueron los primeros que iniciaron todo el tema de inclusión de razas, y en realidad es así. En Hollywood por decreto siempre tiene que haber una participación en las películas de una persona de raza negra, ¿sí? Porque ellos se ganaron pues como este derecho. Digamos que en Colombia el tema de la raza no se ve tan marcado en las empresas, pero sí lo que les quiero es como hacer la anotación que desde que salió la norma de acoso laboral, sí las empresas han intentado trabajar mucho con este tema de discriminación laboral. Otra de las modalidades entonces es el entorpecimiento laboral. Es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Entonces es cuando un empleado le empiezan a hackear el correo y le empiezan a eliminar correos. Y ups, tan raro, ¿por qué no están llegando los correos de solicitudes del jefe? Porque hay alguien más haciéndole el cajón, haciéndole el acoso, haciéndole el entorpecimiento laboral, y lo que necesita es que esa persona falle en el cumplimiento de sus objetivos laborales y sea echada. Esto como tal se conoce, ese es un vivo ejemplo de un tema de entorpecimiento laboral. Ocultar cartas, ocultar información. Ay, ve, tuvimos una reunión y no te invitamos, y resulta que lo hicieron a propósito para que esa persona no se homologara o no participara de los lineamientos que tenía para que no pudiera hacer bien su trabajo. Yo sé que ustedes se ríen mucho cuando yo les digo que cuál caso de tu voz estéreo, pero es la realidad. Eso es lo que se vive en las empresas. Entre los mismos compañeros generan acciones para hacer un entorpecimiento laboral. Listo. Inequidad laboral. Nos referimos a esto cuando hablamos de asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Ese especialista, ese profesional que lo contratan para una cosa y lo ponen a hacer otro tipo de funciones, como por ejemplo, no, usted tráigame el tinto, ¿cierto? Usted tráigame el tinto, usted no sirve para hacer ese informe, vaya, hágame la mensajería, barra y trapéeme, ¿cierto? El hecho de que el empleador dentro del contrato
tenga dentro de las funciones que el empleado tiende hay una partecita en los contratos que dice que todo empleado debe acatar también las funciones delegadas por el empleador, no significa que éstas deban ir en contra de su objeto en realidad de contrato, ¿cierto? Si a mí me contrataron para ser auxiliar administrativo con unas funciones claras, no me tienen por qué poner a hacer cosas que vayan en contra de mi trabajo y que en realidad sean menospreciadas, ¿cierto? Desprotección laboral. Entonces la desprotección laboral hace referencia a esa conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Yo pienso que este es uno de los que más entra hoy a hacer mella con todo lo que estamos viviendo con la situación del coronavirus. ¿Por qué las empresas están a ustedes citándolos a capacitación? A capacitación todos los días, a decirles que hagan trabajo remoto, a los que están pues en prácticas, algunos los mandaron para la casa, porque ellos saben que constitucionalmente tienen el deber, ¿cierto?, de promover y de garantizar la integridad y la seguridad del trabajador, no solo el del tema de seguridad y salud en el trabajo, sino que desde la ley de acoso laboral esa desprotección podría ser parte o podría ser un mecanismo para demandar a aquellas empresas que en este momento pueden, de servicios, que pueden hacer teletrabajo y no están tomando medidas para que sus trabajadores se vayan para la casa a hacer esto, les puede perfectamente acaecer una demanda. Se les enferma uno de sus trabajadores con el coronavirus y perfectamente pueden generar una demanda y decir, venga, es que mi empresa no me hizo nada, mi empresa no me capacitó, mi empresa, sabiendo que yo todo lo que hago lo hago a través de un computador e internet, no me permitió estar en mi casa, me expuso a que yo estuviera montándome en un transporte público y mire, me enfermé. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta esta modalidad de acoso. Conductas entonces que constituyen ese acoso laboral, son como algunos ejemplos. Entonces vamos a hablar que entre ellas están como conductas aquellos actos de agresión física independientemente de sus consecuencias. Es que no, es que solamente me empujó, pero no me dejó ni el moradito ni nada. No, un empujón o un manotazo en la mesa es una conducta de agresión física. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona. Ustedes no creerán, pero decirle boba, es que usted es muy boba, usted tan estúpida, puede que la palabrita para nosotros sea muy normal, pero eso constituye una expresión injuriosa o ultrajante para otra persona. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de compañeros de trabajo. La boleteada en reunión. Vea, es que contabilidad no fue capaz de hacer esto, ese contador no sirve para nada, vea, por eso no pudimos pagar la nómina hoy. Y cada mes lo mismo, no, es que la nómina no se pagó porque es que el contador es muy bruto y no fue capaz de sacar la planilla. Ese tipo de expresiones se pueden tener en cuenta como conductas de acoso laboral. Cuando son abiertas ante público, ¿ahí cuál es la ventaja? Que hay más de un testigo, ¿cierto?, de ese acoso que se está presentando. Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo. Es que si usted no me entrega esto para mañana a las 6 de la tarde se va. Es que si no me llega aquí a las 5:30 de la mañana, si usted empieza a las 7, porque lo necesito para una reunión a las 5:30, le paso un memorando. Esos son acciones, amenazas injustificadas. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas o opiniones de trabajo. Ay, qué tan bobo eso que usted está diciendo. No, todas las ideas y más en un grupo de trabajo por un tema de clima organizacional serán tenidas en cuenta. Ya ahí depende de lo que nos estén diciendo, si son aceptadas o descartadas, ¿cierto? Pero yo no puedo descalificar a la persona que está dando este tipo de ideas.
Conductas que constituyen acoso laboral. Entonces seguimos hablando de la alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona. Llegar a reunión el lunes a las 6 de la mañana y contar que al otro lo vieron por allá dándose picos con otro hombre, si es un hombre, o con una novia si es una mujer, en el Lleras, ¿cierto? Y volverle la comidilla y el chisme, y si llega hacerle un video y pasarlo y replegarlo por toda la oficina o por toda la empresa. Eso hace parte de la divulgación de la intimidad pública de una persona, que puede constituir un acoso laboral. La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada. Las horas extras hay que pagarlas. Eso de que mi jefe me esté diciendo que en mi contrato dice que mi horario es de 7 a 5, pero que yo tengo que estar llegando todos los viernes a las 6 de la mañana, y esas horas no me las están pagando porque es que él quiere la reunión que sea a las 6 antes del horario laboral. Eso no es correcto, ¿cierto? Y eso constituiría, cuando es muy recurrente, un acoso laboral. Obviamente habrán temas que requieran excepciones. Venga, es que no se puede hacer la reunión sino a las 6 de la mañana porque el gerente no está, pero entonces le vamos a dar la posibilidad de que usted salga más temprano. Quiero hacer claridad que recuerden las dos cualidades del acoso laboral. Deben de ser repetitivas y yo tengo que tener cómo demostrarlas. La exigencia de laborar en horarios excesivos, ya lo vimos, respecto a la jornada laboral contratada. La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos. Todo lo que tiene que ver con licencias y permisos debe estar reglamentado en el reglamento de trabajo de la empresa. Lo que diga ahí, eso es ley. Que no, que es que en el reglamento dice que a los papás no se les va a dar por licencia de ley María y José, creo que es, no se les da por ley María 8 días, sino que aquí se les da 2 más, que es que se lo vamos a alegar. No, venga, es que esto es algo a lo que está estipulado en el reglamento para todos los trabajadores, y eso hay que respetarlo. Que venga, es que sus vacaciones son 15 días y no le vamos a dar sino 5, y siempre ha sido reiterativo, entonces usted lleva 5 años sin disfrutar de sus vacaciones porque el jefe no lo quiere dejar ir. Venga, eso puede constituir un tema de una conducta de acoso laboral. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para cumplir de su labor. No pueden, les voy a poner el ejemplo perfecto, no pueden pretender que nosotros levantemos y nos exijan a ustedes como auxiliares en salud que hagan un informe si no les dan la debida información o el acceso a la base de datos de donde tienen que replegar la información, ¿cierto? Entonces de eso se trata, o no nos dan el recurso. No pueden pretender que ustedes levanten informes si no les asignan un puesto de trabajo o un computador puntual para hacer esta labor. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio, o el sometimiento a una situación de aislamiento social. Cuando aquí estamos hablando de términos mayores, porque ya es un acoso muy directo con el tipo de anónimos, donde ya sí se les hacen o renuncias o publicamos ese video íntimo que tenés con el jefe. Bueno, todo ese tipo de cosas que se pueden presentar en el ambiente laboral. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir formuladas en público. ¿Se acuerdan lo que les conté del mochito? Entonces es básicamente eso. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de aquellas conductas que sí no constituyen acoso laboral, porque es muy importante tener claridad. Ya hablamos de lo que sí constituye un acoso laboral, ahora vamos a hablar de lo que no. Y entre ellas que está esas exigencias y órdenes necesarias para mantener la disciplina. Venga, es que el horario de trabajo es de 7 a 5 de la tarde. Es que en un call center no se pueden tener celulares ni lapiceros. Y esa es una orden que les dan, por ejemplo, a los call centers. No pueden manejar lapiceros porque no pueden transcribir y llevarse en datos de los clientes. Entonces, ese tipo de normas hay que acatarlas, ¿cierto? Eso no son exigencias que contribuyan a un tema de una conducta de acoso laboral, sino todo lo contrario, hacen parte de las
conductas y normalmente esos lineamientos o reglamentos hacen parte de los procedimientos de las empresas o incluso del reglamento de trabajo. Actos destinados a ejercer potestad disciplinaria con respecto a los superiores, ¿cierto? Formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional. Lo que yo les decía, sobre todo ustedes están muy expuestos a todo el tema de manejo de información crítica, como historias clínicas, sistemas de información de salud. Entonces ahí es una exigencia saber manejar el tema de la información. Por ejemplo, en Sura, todos los empleados firmamos un tema de confidencialidad y entre los procedimientos a los cuales nosotros nos tenemos que acatar es que cuando ocurre una emergencia nosotros no estamos autorizados a dar declaraciones a medios de comunicación. Esto por un tema de cuidar la imagen reputacional. Como está estandarizado, la desobediencia o el desacatar eso implicaría que yo estoy desobedeciendo esta ley y esta norma, y por ende no me podría yo decir que es que me están echando porque me están haciendo acoso laboral. Tampoco constituyen acoso laboral actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo con base en una causa legal o una justa causa, ¿cierto? La solicitud de cumplir deberes de la persona y el ciudadano, las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo, todo lo que esté dentro de los objetos de contrato, la ausencia de ello o los motivos o causales de cancelación del contrato no entran dentro de la normatividad de acoso laboral. Y esa solicitud de cumplir deberes de la persona y el ciudadano es, por ejemplo, en este caso, si se decretara toque de queda, yo no puedo, en esta situación de contingencia y de emergencia nacional, yo no puedo violar ese toque de queda por ir a trabajar, ¿cierto? Entonces ahí es donde las empresas tienen que entrar a mediar y a estipular cómo se harían los ajustes en sus horarios de trabajo, porque prima el deber de ciudadano al deber de trabajador. ¿Listo? Muy bien. Aclarado entonces el tema de acoso laboral, vamos a ver el último tema que nos falta por repasar, que los pusieron las compañeras, y es el del comité de convivencia laboral o COCOLAB, ¿cierto? Recordemos entonces que es un grupo de empleados conformado por representantes del empleador y de los trabajadores, donde su objetivo es proteger contra los factores de riesgo psicosociales que pueden afectar la salud en los lugares de trabajo, en el caso del estrés ocupacional y el acoso laboral. Entonces aquí el COCOLAB no solo entra a ser, digamos, el garante y el mediador en el tema de los casos que puedan presentarse por acoso laboral, sino que también entra a intervenir en esas medidas y a garantizar que se tomen medidas para mediar todo lo que tiene que ver con el estrés ocupacional. Los miembros de este comité deben de cumplir con unas características o deben de tener un perfil. La más chismosa, la más peleona, no son candidatos en una empresa para ser representantes al comité de COCOLAB. Preferiblemente deben de ser personas con unas competencias actitudinales y comportamentales, como el respeto, la imparcialidad, la tolerancia, la serenidad, la confidencialidad, la reserva en el manejo de la información, la ética. Y debe además tener habilidades de comunicación muy asertiva, liderazgo y resolución de conflictos, ¿sí? Una persona que no tenga esa capacidad no es una buena candidata para ser parte del comité. La conformación, entonces, está compuesta por igual número de representantes del empleador y de los trabajadores con sus respectivos suplentes. Empresas con menos de 20 empleados deberá tener un representante del empleador, uno de los trabajadores y ambos con suplente, o sea que en total sería un comité de 4 personas. Empresas con 20 o más empleados tendrán de a 2 representantes de cada una de las partes, empleador y trabajador, y con sus respectivos suplentes para un total de 8. ¿Listo? El empleador es quien designa directamente a sus representantes, así como lo vimos en el COPAS. Y los trabajadores eligen a sus
representantes a través también de votación secreta. Muchas veces las empresas lo que hacen es convocan COPAS y convocan comité, a no ser de que se queden por cosas extraordinarias sin comité y les toque hacer reelecciones, elecciones extraordinarias porque faltan miembros, porque renuncian, en fin, ¿cierto? ¿Quiénes no pueden hacer parte de ese comité? No pueden ser elegidos aquellos a quienes se les haya formulado una queja de acoso laboral o hayan sido víctimas del mismo en los últimos 6 meses. Eso lo contaron las compañeritas, pero es importante que lo tengamos en cuenta. Tanto ni ser de la parte acusada ni de la acusatoria. Los miembros de este comité serán también elegidos por 2 años, muy similar al del COPAS. Y dentro de sus funciones entonces está el recibir y dar trámite a esas quejas presentadas por situaciones que puedan constituir acoso laboral, que ya las acabamos de ver, así como las pruebas que lo soportan. Acuérdense de las 2 cualidades del acoso laboral: reiterativas y con constancia, que yo tenga cómo comprobar. ¿Listo? Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formulen quejas o reclamos que pueden tipificar estas conductas o circunstancias de acoso laboral. Escuchar a las partes involucradas, adelantar reuniones con el fin de crear un espacio siempre de diálogo entre las partes, promoviendo entonces compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias y tener que evitar llegar a situaciones extremas. ¿Listo? En aquellos casos en que no se lleguen a un acuerdo entre las partes, no se cumplen las recomendaciones formuladas o la conducta persistente siga, ¿cierto? La conducta persista, perdón, este COCOLAB deberá entonces remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado aplica a la alta dirección, donde ellos ya tendrán la última decisión, cerrarán el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. Presentar a la alta dirección de la entidad pública o la empresa privada las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como un informe anual de resultados de la gestión de ese comité. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por ese comité de convivencia, a la gestión de recursos humanos y seguridad y salud en el trabajo. Elaborar siempre informes trimestrales sobre la gestión de ese comité, incluyendo las estadísticas de las quejas, el seguimiento de los casos y las recomendaciones si se han implementado o no. ¿Listo? ¿Qué tanto se debe reunir ese COCOLAB? Cada 3 meses y de manera extraordinaria cuando se presenten los casos pues, que requieran su inmediata intervención. ¿Listo? Bueno chicos, con esto entonces vamos a dar paso a que los invito a que miren en la parte de anuncios el taller de acoso laboral. Es un crucigrama con conceptos básicos de lo que acabamos de ver en clase. La idea es que empiecen a desarrollarlo y al finalizar la hora me lo deben de enviar al correo electrónico, ¿cierto? Al correo electrónico o montarlo por tareas, pues como lo quieran hacer. Igual lo ideal es que lo monten por tareas, ¿listo? Yo igual ya se los voy a crear. Gracias chicos, entonces mañana recuerden, hasta aquí es el video de hoy. Ya los estaré entonces acompañando por el foro. Mañana iniciaremos con el tema de plan de emergencias y haremos el examen de la unidad.